Pasamos al ejercicio número 6. Igualmente, tenemos que construir un programa de computador tal que a partir de lectura de teclado, donde se va a pedir, en este caso, por medio de una instrucción, se va a pedir el número de términos deseados en la serie de Padovan. Esta serie comienza con los números 1, 0 y 0. Los siguientes términos se calculan como la suma de los dos términos anteriores y el tercer término anterior. La fórmula para el enésimo número de Padovan es P subíndice n, número de términos, es igual P, se va a volver a evocar a la función P, donde se va a restar n-2, que es el término anterior del anterior, más P, se va a volver de nuevo, valga la redundancia, a evocar a la función n-3. Es decir, se va a sacar el término anterior del anterior del anterior de la misma serie, donde P subíndice 0 es igual a 1, P1 subíndice 1, término 1 es igual a 0 y P2 es igual a 0. Los primeros 9 términos de la serie de Padovan son 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Pasamos al diseño de pantalla. Entonces este programa se imprime en pantalla la presentación del programa. Este programa determina los términos de la serie de Padovan a partir del número de términos deseados por el usuario. Según que, aquí está la fórmula respectiva, ingresa el número de términos deseados, como datos conocidos de entrada, datos conocidos de salida. En este caso se imprime en pantalla los términos de la serie, son respectivamente estos números. Pasamos directamente al ejercicio en Racket. Se imprime en pantalla la presentación del programa. Recordemos la salvedad para estos ejercicios. Solamente es posible números a partir del 1. Para números menores a 1 no garantizamos los resultados. Se define la función hacer, Padovan, respectivamente. ¿Listo? Se encuentra la definición de la función Padovan y dentro de la misma función encontramos como parámetro n. ¿Listo? Encontramos el condicional. Si n es igual a 0, se va a devolver en pantalla un 1. De lo contrario, si n es igual a 1, se va a devolver en pantalla un 0. Y si n es igual a 2, se va a devolver en pantalla un 0. De lo contrario, para cualquier valor, por medio de else, de la librería básica de Racket, significa que para otro valor numérico se va a realizar la siguiente expresión. Encontramos una suma, pero en el orden de los paréntesis más internos se va a sumar el término anterior del anterior de hacer Padovan de la misma serie más la misma evocación de la función, valga redundancia, en estas dos expresiones, del término anterior del anterior del anterior de la misma función. Es decir, se está calculando el término anterior del anterior como el término anterior del anterior del anterior de la misma serie. Se van a sumar respectivamente. Después de evaluar la misma función, después de haber evocado tantas veces la función donde se determina el término respectivamente. Se van a sumar y se va a devolver en pantalla. Se va a devolver. Pero más adelante, como lo dije más anteriormente, se va a imprimir en pantalla.
porque se va a volver a evocar a la función. Fin de definición de función hacer Padovan. Comienzo de definición de función imprimir Padovan. Encontramos la definición de la función imprimir Padovan, cuyo parámetro es n. Recordemos que n es el número de términos que desea o que por medio de lectura del teclado el usuario va a depositar. Comienzo e inicio de sumatoria de los términos para los términos desde 0. Comienzo de definición de función validación. Encontramos la definición de la función validación de t, que valga la redundancia, valga la aclaración, t va a empezar con el valor numérico de 0. Si t es menor a n, que es el número de términos que depositó el usuario por medio de lectura de teclado, si después de evaluar a la expresión es verdadero, encontramos el agrupamiento de begin. Entonces se va a imprimir en pantalla, posterior al análisis de los paréntesis más internos, de la evocación de la función hacer Padovan de n respectivamente de t. ¿Listo? Tantas veces que n va a indicar. Entonces, hacer Padovan de t es el conteo, la sumatoria de orden ascendente de manera lineal, donde la escala va a ser 1. Se va a imprimir en pantalla después de haber entregado, después de haber evocado a la función hacer Padovan, cuyo parámetro esté en este caso 0. Después de haber evaluado la función, en este caso va a devolver un 1. Se va a imprimir en pantalla. Siempre el orden top down, se va a imprimir una coma. Y ladder encontramos la evocación de la misma función de validación, pero a término se le va a sumar 1. ¿Listo? Este proceso se va a realizar tantas veces que n va a indicar. En este caso, n es el número de términos depositado por medio de lectura de teclado por el usuario. Cuando t sea mayor a n, pasamos al booleano falso, vacío, no se va a realizar nada. Posteriormente se van a cerrar los paréntesis y se van a cerrar los paréntesis. El define. Encontramos la activación de la función validación, que va a empezar en 0 y va a aumentar de manera constante, de manera ascendente, en 1. Fin de la definición de la función imprimir Padovan. Comienzo de definición de función imprimir pantalla. Acá encontramos la definición de la función imprimir pantalla, que valga la aclaración, imprimir pantalla no tiene parámetros. Es como la activación del sistema prácticamente. Se imprime la instrucción por medio de la función básica de la librería de Racket. Se va a imprimir salto de línea, ingrese el número de términos deseados, 2 puntos. Posterior se van a imprimir en un mismo renglón los términos. Encontramos un identificador que se denomina términos, subscrito o adscripto a la función imprimir pantalla, que por medio de lectura de teclado va a almacenar un valor numérico depositado medio en el teclado el usuario. Es decir, el usuario va a depositar un valor numérico, entonces término va a adquirir ese valor numérico para almacenarlo, ¿listo? En una instancia de memoria. Después se imprime en pantalla la secuencia. Entonces se imprime en pantalla, salto de línea, los términos de la serie son 2 puntos y se va a imprimir en pantalla cada término.
encontramos la evocación de la función Padovan, y, cuyo parámetro se denomina términos, y imprimir, después se va a pasar a evocar a la función imprimir Padovan, donde Padovan va a valer n, que n es el número de términos depositado por medio de lectura de teclado por el usuario. Esto está sobrando, pues no hace absolutamente nada. Después cerramos, pues obviamente después de haber realizado, después de haber llamado tantas veces que n indica que es el número de términos, se va a volver donde la función fue llamada. Este procedimiento aplica en todos los ciclos interactivos y anidados y simples. Se va a cerrar los paréntesis donde la función fue citada, en donde la función fue evocada. ¿Listo? Se cierran los paréntesis. Se cierran los paréntesis. Y ojo, activación del sistema. Acá estamos activando el sistema donde principalmente es en lo que va a aparecer en el área de las interacciones. Comprobamos el funcionamiento. Ingrese el número de términos deseados. Es que 9. Los términos de la serie son 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Otro ejemplo. 6. Los términos de la serie son respectivamente. Otro ejemplo. Pues si ponemos un número mayor, obviamente el computador no va a resistir. Pues sí va a resistir, pero se ha de consumir mucho espacio de memoria. Pongamos un 12. Los términos de la serie son respectivamente. Ejercicio número 6.